Saludo con gusto al senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Damián, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, Guillermo. Un gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están viendo desde casa. Bueno, como ha sido ampliamente difundido, el presidente López Obrador no solo descalificó a los participantes en la multitudinaria movilización nacional del domingo, sino que además minimizó la importante participación ciudadana y ahora anuncia su propia marcha para aplaudirse a sí mismo. Senador Damián Cepeda, dame tu opinión de toda esta serie de acontecimientos. Primero, la verdad que muy contento, impresionado con la respuesta ciudadana a la marcha. Yo los felicito. Creo que es impresionante el número de gentes. No me meto a la guerra de cifras, pero lo que se ve no se pregunta, pues, ¿no? Es un mundo de gente en varios lugares del país manifestándose bajo una idea muy potente, que es defender a la democracia, defender al árbitro electoral, defender que existan elecciones libres en este país. Si hubiera firmeza de la oposición y en diferentes votaciones se hubiera dicho que no a las reformas dañinas, pues esta reforma simplemente no pasa, así de sencillo. Pero hoy creo que la ciudadanía levantó el costo político al cielo de algún legislador de oposición que andaba pensando en doblarse, y me parece que hoy eso ya está fuera de la escena y qué bueno, los felicito, gran labor. Del presidente Guillermo, la verdad de las cosas es que, pues mal, yo lamento mucho su reacción, una reacción muy soberbia, dobla la apuesta, se va a dividir de nueva cuenta, minimizar el hecho. Y mira, más allá de si es una mayoría o no de la ciudadanía que se está expresando, las reformas electorales tienen que ser fruto del consenso, Diego, porque son reglas que le aplican a todos, a los ganadores, a los perdedores. Y lo que necesitamos tener es confianza en el sistema democrático. Por ese mismo hecho, el presidente debería escuchar a los ciudadanos y abandonar su reforma electoral. Pero no, fiel a su estilo, ahora dice, pues ahora voy yo. Pues yo le quiero decir algo de frente al presidente: haga usted las marchas que haga, no va a pasar su reforma dañina, porque no le vamos a permitir que le quite un solo pelo a la autonomía y a la independencia del árbitro electoral. Están pasando cosas extrañas en el país porque normalmente una reforma electoral es solicitada o exigida por opositores que se sienten descontentos con las reglas electorales. Es decir, nunca una reforma de este tipo ha sido solicitada por el Ejecutivo que llegó al poder bajo esas reglas del juego. Pero también es muy raro que ahora el presidente anuncie una marcha hacia su casa, porque él vive en Palacio Nacional, pero además una marcha para brindarse apoyo a sí mismo. Damián Cepeda, ¿qué está pasando en el país? Yo creo que el presidente quiere llevar a México, y lo ha hecho estos últimos años, a una guerra de blancos y negros. ¿Estás conmigo o eres mi enemigo? Pues no, ninguna ni otra. O sea, evidentemente vemos muchos mexicanos que no estamos contentos con el rumbo que tiene el país, pero no tienes por qué ver como enemigo a la otra persona. Pero eso es lo que está fomentando el presidente. Yo aspiro a un México que reconozca la pluralidad de ideas, que aprendamos a escucharnos unos a otros y que dentro de las distintas visiones logremos puntos en común para avanzar. Esa es la fortaleza de un país, es la fortaleza de una democracia. Pero el presidente trata de incendiar las cosas para simplemente irte a una confrontación de polos en donde él le apuesta que su polo sea más grande. A mí me parece que, en efecto, no es normal que el gobierno proponga una reforma electoral, pero tampoco tuviera nada de malo si fuera positiva. El problema de esta reforma es que el corazón de la reforma tiene por objetivo, primero, invadir la autonomía e independencia del árbitro electoral, porque quiere convertir el nombramiento de los consejeros un concurso de popularidad en donde el presidente puede imponer a subordinados. Y segundo, un cambio en las reglas de integración del Congreso que busca que su partido tenga sobre representación y domine al poder legislativo. ¿Qué pasa si lo conviertes en un concurso de popularidad? A mí me gusta poner mucho este ejemplo ahora que andamos con el Mundial. ¿Quién es la figura futbolística mexicana quizá más conocida y más popular? Pues Cuauhtémoc Blanco, viva pues, ¿no? En este momento. Tan es popular que ganó su estado, ¿no? Gobierna Morelos. Si lo pones en un concurso de popularidad para ser consejero del INE, seguramente gana.
¿Es el perfil adecuado para ser árbitro electoral? Por supuesto que no. No solo porque no tiene el perfil técnico, sino porque claramente está viciado ya hacia un partido político, que es Morena. No sería árbitro porque forma parte de ese movimiento. Por eso no puedes convertir un concurso de popularidad en las cosas. Pasa lo mismo con artistas, deportistas, otros políticos. Lo que necesitas aquí no es que sea popular, es que sea un árbitro imparcial. Eso es lo que está en riesgo. Y entonces, si el presidente logra dominar con sus candidatos al árbitro, pues tendrías unas elecciones en donde estarían desequilibradas, donde no serían objetivas. Y lo que necesitas cuidar aquí es que todos los que participemos sepamos que si vamos a una elección se van a contar los votos. Ahora, dicho eso, ¿hay cosas que mejorar? Claro que sí. O sea, si el presidente tuviera la humildad de entender, de escuchar a los ciudadanos que nos manifestamos y de darse cuenta que no causan consenso su propuesta de dominar al INE y su propuesta de tener una sobrerepresentación en el Congreso, el resto de los temas, la mayoría, no todos, pero serían debatibles. Oye, financiamiento público, ¿pudiéramos disminuirlo? Claro que sí, yo mismo estoy de acuerdo. Oye, ¿pudiéramos tener una mejor integración del Congreso? Claro que sí, siempre y cuando sea para aspirar a tener un Congreso que sea un espejo del voto ciudadano, no para que se sirva con la cuchara grande el presidente. Oye, ¿pudiéramos tener más debates en lugar de tantos spots? Claro que sí. ¿Pudiéramos penar muy fuerte la participación del crimen organizado o el rebase de tope de campaña o la intervención del gobierno el gobierno en elecciones? Claro que sí. ¿Pudiéramos valorar segunda vuelta electoral? Claro que sí. Incluso algunos esquemas de rendición de cuentas como el registro de propuestas de campañas y luego la sanción en dado caso de que alguien no cumpla. Todo eso es positivo, Guillermo. Y estaría yo más que dispuesto y muchos de mis compañeros de revisarlo. Pero eso no quiere el presidente. Lo que el presidente quiere es dominar al INE, dominar al Tribunal Electoral y dominar el Congreso. Pues eso no se lo vamos a permitir, haga las amenazas que haga. Senador Damián Cepeda, ¿tiene futuro el plan B del presidente para una reforma electoral? Por supuesto que no, Guillermo. Miren, la Constitución establece expresamente que el INE se conforma con consejeros que son electos por 2/3 partes del Congreso, de la Cámara de Diputados, previo una convocatoria donde se hacen análisis de los perfiles. No puede hacer nada en una ley secundaria, es decir, no puede hacer nada si no cambia la Constitución para cambiar eso. Es su propuesta de este nuevo modelo de nombramiento donde quiere invadir el INE, no lo va a poder lograr. Igual el Congreso. Él dice discursivamente, dice, voy a eliminar plurinominales. Mentira, te está engañando, está proponiendo puros plurinominales. O sea, te va a quitar el derecho de que tú votes por tal o cual diputado. Sería terrible, porque si hoy no los conocen, pues el esquema de votar directamente por alguien y sobre todo de acompañarlo de reelección permite empoderar al ciudadano, que es lo que deberíamos de aspirar, y castigar a aquel diputado o senador que hace bien su trabajo, mal su trabajo, perdón, y premiar al que lo hace bien. Pues él quiere puras listas de partidos, eso sería muy malo, pero sale y engaña abiertamente. Eso tampoco lo puede lograr con ley secundaria. Si lo hace, porque desgraciadamente ya ha habido otras reformas donde claramente la Constitución dice que no y él se va con reformas secundarias, si lo hace, lo vamos a impugnar. ¿Cuál es el problema, Guillermo? Que ya hemos hablado varias veces de esto. Pues que la Corte no es confiable hoy en día, pues, que la Corte, algunos ministros y ministras se han prestado para hacerle el trabajo sucio al presidente de una de dos maneras. O bien avalando reformas que claramente son inconstitucionales, que yo creo que ahorita no tendrían cara para hacerlo porque textualmente dice la Constitución eso y quedarían marcados de por vida. Pero segundo, la segunda manera en la que lo han hecho es patear el bote. O sea, aprueba el presidente con su mayoría una ley secundaria claramente inconstitucional y la guardan en el cajón y dura meses y meses, años sin resolverse, como si no apurara. Eso es hacer el trabajo al presidente. Por eso yo creo que si eso pasa, vamos a tener que manifestarnos, no para exigir que nos den la razón, que claro que sí, pero, o sea, digamos, no ese es el tema, para exigir que hagan su trabajo y que digan si la ley secundaria es constitucional o no. ¿Verdad? Porque eso es lo que debe hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo por eso
estoy por presentar en los próximos días una propuesta de reforma que le ponga un límite al tiempo que la Corte puede tardarse en valorar un tema constitucional o no, de pues 90 días y ya decídete, ¿esto es constitucional o no? Nada de que tienes años con temas importantísimos sin resolver. Tenemos que estar pilas, astutos en la oposición, la ciudadanía, no para atacar al presidente, no nos confundamos, sino para defender la democracia y aquello que es importante para México. Senador Damián Cepeda, ya hemos visto en el pasado cómo ocurren estas movilizaciones desde el poder. Me estoy refiriendo nuevamente a la marcha anunciada por López Obrador. Son auténticos acarreos basándose en los apoyos sociales, ofreciendo tortas y refrescos, utilizando recursos públicos para rentar autobuses y mover gente de un estado a otro. Vaya, ¿quién duda que López Obrador llenará las calles y el Zócalo como ya lo ha hecho? Pero ¿a qué costo? No es lo mismo la gente que el pasado domingo llegó por su voluntad y por sus propios medios a una auténtica manifestación ciudadana que usar estructuras partidarias para la movilización. Y entonces pregunto, ¿quién pagará los acarreos y todo lo demás? Yo te diría lo siguiente, mira, tan fue potente la manifestación ciudadana que hizo reaccionar al presidente. Malamente reacciona de esta manera, queriendo entrar a una lucha de fuerzas. Eres presidente de la República, por Dios. Los ciudadanos que tuvieron la manifestación son ciudadanos que también están bajo su gobierno, presidente. Pónganse a gobernar por todos. Escuche qué es lo que debe de tener de habilidad un gobernante. O sea, la manifestación ciudadana que se dio fue impresionante, natural, sin movilizaciones, muy positiva. Yo no dudo que el presidente tiene capacidad de movilización, eso está más que probado, pero creo que lo van a hacer con recursos públicos, con acarreo y demás. Ahora, mi mensaje a la oposición, a la sociedad civil es, pues no les critiquemos el derecho de manifestarse. Tan mal estaba aquel que criticaba el derecho a manifestarnos nosotros o el ciudadano que se manifestó como querer negarle el derecho a quien apoya al gobernante. Lo que yo les quiero decir es, ya triunfó esa manifestación, porque realmente lo único que necesitábamos lograr era convencer y consolidar el voto de la oposición, que increíblemente estaba en duda, marcadamente por el PRI. ¿Por qué? Porque en la reforma de militarización pues dio los votos y en otras reformas también lo ha dado, en la reforma educativa, nombramientos y demás. Es que si no, desde el día uno, pues por eso yo digo yo, ¿para qué tanto brinco está el suelo tan parejo? Si todos los legisladores de oposición hubiéramos dicho, como yo lo dije, como dijimos muchos, el PAN y varios, bajo ningún motivo vamos a aprobar una reforma que toque un pelo de la autonomía e independencia. Se acabó que el presidente dijera lo que dijera, no tienen los votos Morena. Hoy, gracias a esta manifestación, parece ser que ya cerró fila la oposición. Perfecto, hay que estar bien pendientes. Y aquel legislador de oposición, y ojalá y también de mayoría, que no vote por defender la democracia, pues hay que reclamárselo en lo individual y públicamente repudiar ese actuar. Tiene que tener ese costo político para que no anden traicionando los valores de la democracia en México, porque así pasó hace apenas unas semanas. El presidente quiere hacer su marcha, pues que la haga, ¿no? Necesita el ego, su soberbia, porque está tocado. La verdad de las cosas es que hay que estar pendientes que no use recursos públicos, pero aquí no se trata de la guerra de marchas, se trata de hacer lo correcto por México y eso es defender la democracia. El presidente, yo le digo, presidente, ese INE que usted hoy tanto odia, tanto ataca, que tanto confronta, ese INE que cuenta los votos, que organiza a miles de ciudadanos para que sean los que estén en las casillas contando los votos, ese es el que queremos proteger hoy. Mal hace usted, presidente, en estarlo atacando. Y si usted no lo va a defender, nosotros sí lo vamos a defender desde la oposición. Nos quedamos con este mensaje. Senador Damián Cepeda, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ti, un saludo y ánimo. La verdad, las cosas es que felicidades a los ciudadanos por ese movimiento que es logro de ellos. Hoy, a quienes tenemos una responsabilidad, como lo dije,
Nos toca actuar, no con discursos, con votos, es lo que necesitamos. Ver los votos en defensa de la democracia. Saludos. Gracias nuevamente. Hasta pronto. Enseguida, retoma la NASA su programa espacial para volver a la Luna.